¿Cómo están, amigos? Hago este video antes de que se llegue a cometer una completa injusticia en contra de un hombre completamente inocente en Bolivia. Este es el caso de un joven ingeniero que por esos azares del destino viajó a trabajar a la alcaldía del municipio de Ichoca en la ciudad de La Paz. Este joven ahora se encuentra en la cárcel de San Pedro hace 9 meses con detención preventiva, injustamente, a pesar de contar con una resolución de sobreseimiento emitida en su favor, ya que 2 fiscales que estuvieron a la cabeza de la investigación evidenciaron la completa inocencia de esta persona. Todo comienza cuando en fecha 16 de marzo 2023 en el municipio de Ichoca, ubicado a 3 horas de la ciudad de La Paz, se festejaba el cumpleaños del alcalde del lugar, desde prácticamente horas de la mañana, casi mediodía. Sin embargo, casi a medianoche, casi 12 horas después, una menor de 13 años de edad, una adolescente, denuncia que una persona de sexo masculino en estado de ebriedad habría ingresado a su cuarto, ubicado en plena esquina de la plaza principal, y habría procedido a vejarla sexualmente. Esta menor se encontraba durmiendo sola en un cuarto, ya que sus padres no se encontraban en el pueblo, y ella usaba una silla como único medio para trancar la puerta, lo que facilitó indudablemente el trabajo del hombre que ingresó. Unos vecinos que viven justo al frente del cuarto del adolescente se comunican con los padres de la menor, quienes viajan hasta el lugar, inmediatamente retornan, y al encontrarse los padres con ella le preguntan si reconoce a la persona que ingresó, y ella refiere claramente que no, pero que se trataba de una persona vestida como una autoridad sindical, con chamarra negra y con chalina de autoridad, quien incluso había dejado como evidencia un vaso y una tapa de cerveza en la habitación de la menor. Esta primera versión ha quedado totalmente grabada en audio en la fiscalía y es la prueba principal que demuestra que la menor no vio el rostro de su agresor y solo señala a ella que se trataría de una autoridad sindical. Asimismo, ante el médico forense, la adolescente junto a su madre le refieren a la doctora que no sabe quién es la persona que ingresó a su habitación, pero que se trataba de una persona de sexo masculino. Se ha escapado el señor, dijo la joven claramente ante el médico forense, y se encuentra registrado eso también en el certificado médico. Asimismo, en la entrevista en cámara Gesell ante el psicólogo forense, ella refiere textual: no me he dado cuenta cómo ha entrado, yo tampoco le conocía a ese señor. Por lo tanto, al no haber visto la menor el rostro y al solo poder describir la vestimenta del autor, es que no se realiza ningún tipo de desfile identificativo. Otro detalle fundamental en la entrevista en cámara Gesell es que la menor refiere que el sujeto no pudo llegar a consumar el hecho, ya que ella se defendió. Entonces estamos ante un delito en grado de tentativa. Ella misma lo refiere de manera textual: él ha querido, pero yo no me he dejado, dice en sus propias palabras. Sin embargo, 2 meses después del hecho, 2 meses después de haber referido a la menor claramente que no conocía a la persona que ingresó a su cuarto, la menor, ya aleccionada por su padre, refiere un detalle que jamás había informado anteriormente. Ella dice que en ese forcejeo ella logró encender la luz del cuarto, es decir, de la habitación, y que consiguió ver el rostro del autor. Y dice: lo reconocí un poquito, dice la menor. Se trataba de un chofer de la alcaldía. O sea, en un cambio trascendental, ya no se trataba de una autoridad sindical con chamarra negra y chalina, sino que ahora se trataba de un chofer de la alcaldía al cual la adolescente presuntamente ahora habría visto su rostro. Entonces el psicólogo, como corresponde, le pregunta inmediatamente a la menor: ¿y sabes tú quién es ese chofer? Y ella dice textual: no, pero mi
Mamá y mi papá dicen que es Arturo Cruz, lo dicen ellos. Entonces ahí comienza el calvario para un joven que ni es autoridad sindical, ni tampoco chofer de la alcaldía, sino que es un ingeniero que ni conocía dónde vivía la menor, menos aún que el adolescente se encontraba sola esa noche sin sus padres. Es decir, que solo por la versión del padre de la menor apuntan en contra de un ciudadano sin tener una sola evidencia que demuestre que ese joven profesional podría ser el autor. Como un ingeniero, yo me pregunto, que no conoce a la menor, no sabe ni dónde vive, puede justo llegar hasta su cuarto, ingresar y agredirla, vejarla sexualmente. Obviamente el autor es alguien. Se trataría de alguien que conocía al adolescente o que conocía a la familia y que sabía perfectamente que ella se encontraba sola esa noche, ¿no? Es así que lo aprenden injustamente al ingeniero y lo meten a la cárcel con detención preventiva mientras dura la investigación. Entonces Arturo Cruz, el ingeniero, señala que ese día dejaron en la plaza a una autoridad sindical al salir del cumpleaños del alcalde. Dejaron en la plaza en la noche a una autoridad sindical vestida exactamente como refería la menor y que justamente era amigo del padre de la menor. Entonces este conocía dónde vivía el adolescente y sabía perfectamente que la misma se encontraba sola. Es así que solicitamos al fiscal que lo convoquen a declarar cuando menos en calidad de testigo a ese hombre. Y este sujeto, desde el primer momento, se resistía por completo a presentarse a declarar ante el investigador, al extremo de querer llorar. Le rogaba al investigador que no le tome su declaración, que no le haga muchas preguntas. Usaba como medio de presión a todos sus familiares, a su entorno familiar, para que lo protejan. Sin embargo, en esa declaración como testigo, este sujeto refiere haber estado vestido con chamarra negra y con chalina de autoridad sindical. También refiere que después de la fiesta del alcalde se había retirado a descansar a la casa de un familiar de él a las 9 de la noche. Entonces, cuando se tenían las evidencias más fuertes ya en contra de este ciudadano de nombre Reinaldo Apaza, aparece una testigo de cargo propuesta por la parte denunciante. Se trataba de una mujer que vivía justo al frente del cuarto de la menor, claramente aleccionada para inventar una versión que solamente buscaba librar al verdadero autor del hecho. Ella decía que esa noche la menor había salido huyendo de su agresor y que cruzó al frente a tocar la puerta de la testigo, quien al hacerla ingresar a la menor, ésta le habría referido que había sido víctima de una vejación sexual por parte de un hombre. Esta testigo también dice que ella misma salió, una vez que se entera de este hecho, salió para hacer un recorrido general a todo el lugar a medianoche y que no encontró absolutamente a nadie. Sin embargo, cuando la testigo vuelve hasta su puerta, estaba por ingresar a su casa nuevamente y en ese momento aparece un hombre ebrio caminando solo en la misma calle donde habían sucedido los hechos, la vejación sexual minutos antes. Se trataba de Reinaldo Apaza justamente. Y según la testigo, ésta lo habría sujetado, lo habría agarrado y habrían convocado a la menor en el momento para que ella lo reconozca. Y según ella, según la testigo, la menor lo había visto bien y negó que ese hombre sea su agresor. Obviamente esta versión fue armada totalmente, ya que ni el propio imputado Reinaldo Apaza confirma esa falsa versión, y en su lugar este hombre en la inspección técnico ocular nuevamente confirmó que se había retirado del lugar desde la plaza directamente hasta la casa de un familiar por un rumbo completamente distinto a la esquina donde vivía la adolescente sola. Entonces Reinaldo dice que desde la otra esquina de la plaza se había retirado incluso llorando, dice, ya que él estaba mareado
y había recordado la muerte de su padre en etapa de COVID y que se fue caminando por una ruta completamente distinta, dice él. Entonces, ¿quién miente? ¿Reinaldo? ¿O su propia testigo? ¿O es una falta simplemente de coordinación entre ellos? Le han puesto un testigo que declare a su favor, pero no le recordaron que en su versión él cuente esta parte de la historia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, como corresponde, utilizamos a nuestro favor la versión de la testigo que ellos han puesto, obviamente no la parte donde presuntamente la menor había negado que ese sea su agresor, sino el hecho de que el único hombre encontrado en el lugar a medianoche, en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, fue Reinaldo Apaza, y de paso con la misma vestimenta que describió la menor. Entonces la testigo que usaban para liberar al autor fue más bien quien confirmó haber visto al amigo del padre de la menor ebrio pasando una vez más por la puerta del adolescente 3 horas después de que Reinaldo decía haberse retirado del lugar. Entonces, una vez que la fiscalía puede evidenciar de que el verdadero autor era Reinaldo Apaza, autoridad sindical incluso, de quien incluso existen fotografías con la misma vestimenta en el cuaderno de investigaciones que hemos aportado nosotros en la investigación, el padre de la menor comienza desde ese momento una defensa total en favor de su amigo y no puede aceptar que éste sea el autor del abuso sexual, ya que la menor refirió no existir ningún tipo de penetración. El padre de la menor, desde ese momento, acude a los medios de comunicación y trata de hundir al joven ingeniero inocente Arturo Cruz a como dé lugar. Y ahí aparece también una abogada que representa desde ese momento a la menor con la misma actitud de las mujeres creando, y hace hasta lo imposible para proteger al verdadero autor y busca solamente que se culpe a un inocente a como dé lugar. Sin embargo, en ese interín suceden muchas cosas, como por ejemplo la fiscalía había solicitado la toma de muestras de la menor y de paso de su vestimenta, como tiene que ser en el momento oportuno, sin que la menor pueda asearse y de esa manera determinar quién había estado con ella esa noche, ¿no? Incluso el propio ingeniero se arriesgó completamente a someterse a una toma de muestra de sangre, es decir, de ADN, en el Instituto de Investigaciones Forenses de manera completamente voluntaria, sin que nadie se lo ordene, con el fin de demostrar su absoluta inocencia, para que se puedan practicar cualquier pericia biológica o genética, a diferencia del otro imputado, Reinaldo Apaza, quien, como sabía que los propios abogados de la menor lo defendían a capa y espada, no existía necesidad alguna de que él se someta a ningún tipo de toma de muestras, ¿no? Es así que meses después, el Instituto de Investigaciones Forenses emite un informe pericial que determinaba que no se había encontrado absolutamente nada en las muestras colectadas a la menor, ni tampoco en su vestimenta, es decir, que no se habían encontrado espermatozoides ni tampoco antígeno prostático, lo que confirmaba lo que la menor había referido al señalar que no existió ningún tipo de penetración, en ningún momento un contacto directo, ¿no? Un detalle que era importante y que en su momento podía demostrar fácilmente quién era el autor del delito, se encontraba en el vaso que había dejado el agresor en la habitación de la menor, un vaso con cerveza, ya que mediante la saliva, como ustedes saben perfectamente, se podía hacer un examen de ADN para determinar a quién correspondía de las personas implicadas. Además de que en la investigación quedó acreditado que el ingeniero Arturo Cruz, junto a todos los demás ingenieros de la alcaldía, solamente habían bebido whisky y ron, a diferencia de Reinaldo Apaza, quien él mismo reconoció solamente haber bebido cerveza. Sin embargo, a sabiendas de que esa prueba demostraría que Reinaldo era el autor, el padre del adolescente hizo desaparecer el vaso y la tapa de cerveza
y nunca se pudo realizar la pericia genética comparativa. Con todos estos elementos, los dos fiscales que estuvieron a cargo del proceso en distintos momentos sabían de la inocencia del ingeniero. Es por ese motivo que se emite una resolución de sobreseimiento en su favor bajo los mismos argumentos que acabo de referirles. Sin embargo, la abogada de la menor, de la mano con el abogado del principal autor, Reinaldo Apaza, acuden a todas las instancias, a acciones de libertad, a medios de comunicación, señalan y obviamente ante las autoridades, ¿no?, del Ministerio Público, señalando falsamente que las autoridades, en este caso el fiscal asignado, estaría beneficiando a un ingeniero que habría vejado sexualmente a una menor, lo que es totalmente falso. Y el fiscal departamental de La Paz ahora tiene este caso en su despacho con las objeciones que han presentado en contra del sobreseimiento. Y debe demostrarle el fiscal departamental al país ahora que en un proceso penal sin pruebas, un hombre inocente tiene que ser absuelto a pesar del reclamo, a pesar del chillerío de quien sea. Si no hay pruebas y si el fiscal de materia a cargo del caso no tiene la certeza de la culpabilidad de un imputado, pues no puede acusarlo, porque obviamente solo puede enviar a juicio a un ciudadano cuando tiene la completa seguridad de que ese es el autor del delito. Y en su lugar, al no tener pruebas, sin temblarle la mano, lo que tiene que hacer es sobreseer, como hizo justamente el fiscal en este caso y como ahora tiene que ratificar el fiscal departamental. Entonces, hoy todos los hombres somos Arturo Cruz. No podemos tolerar esto, porque hoy es Arturo, mañana somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestros hermanos. No podemos permitir que se revoque ese sobreseimiento a simple capricho y a pedido de gente que protege al verdadero autor a todas luces y buscan que un inocente pague por algo que no hizo, con una pena altísima de hasta 25 años. No vamos a permitir que se revoque y quieran enviarlo a juicio por simple reclamo para que sea en esa instancia donde este joven tenga que demostrar su inocencia. No existen pruebas y que el hecho de que el adolescente ahora lo apunte a él como el autor y hasta estén incluso pidiendo reconocerlo recién ahora en rueda de reconocimiento es porque sus padres y sus abogados ahora le mostraron recién el rostro de mi cliente para que busque ahora al adolescente recién arruinarle la vida, y eso no puede ser. Incluso esos reclamos injustificados de esta terrible mujer que defiende a la menor han llegado hasta Sucre, con mentiras, como si se estaría beneficiando a un violador, lo que es totalmente falso, y los fiscales solamente han emitido su resolución de sobreseimiento porque saben que ese joven no ha participado en el hecho. El reclamo de esta abogada ha llegado a tanto que desde Sucre, el fiscal general del estado, mediante la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género, están pidiendo informes hasta la Fiscalía Departamental de La Paz y obviamente al fiscal de materia de Quime que ha emitido el sobreseimiento, por lo que les exigimos a todas estas autoridades que se haga justicia y se confirme el sobreseimiento en favor de este joven, y todo lo que digo se encuentra completamente respaldado íntegramente en el cuaderno de investigaciones y puedo ir donde sea que me convoquen y si es necesario hasta Sucre para demostrarles que el joven Arturo Cruz es inocente y solamente el padre de la menor la alecciona al adolescente para que ella culpe a este joven inocente y no así al borracho de su amigo que sabía perfectamente que la hija de su amigo se encontraba sola esa noche y la atacó, y ahora de paso está protegido por ellos mismos y buscan liberarlo, lo que representaría
indudablemente un alto riesgo para todas las mujeres de ese pueblo si este hombre retorna al lugar. Hoy todos somos Arturo Cruz y vamos a hacer seguimiento hasta que se ratifique el sobreseimiento como tiene que ser. Le exigimos al fiscal departamental de La Paz, al doctor William Salave, al fiscal general del Estado también, para que analicen con detenimiento este caso y fallen en base a derecho, pero sobre todo en base a las evidencias, no solo escuchando los reclamos injustificados y sin fundamento, y menos aún sin pruebas. Los procesos penales se ganan con pruebas, no con chillería ni reclamos. Así como escuchan las mentiras de una de las partes por igualdad de armas, también tienen que escuchar nuestra verdad sustentada con elementos probatorios. Vamos a estar actualizando este caso en cualquier momento. Les mando un abrazo grande a todos. Que Dios los bendiga.